Un solitario galón de diésel le costó a Jack un día de trabajo. Pero lo que regresó meses después lo cambió todo. Varado en el abrasador calor de Nevada, eligió la amabilidad por encima de su propio viaje. Nunca imaginó que ese simple acto llevaría a una sorpresa que le cambiaría la vida de parte de un extraño. Esta es la historia de cómo un momento de altruismo reescribió todo su futuro y demostró que la amabilidad siempre encuentra el camino a casa. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El desierto de Nevada se extendía interminable en todas direcciones. Un mar plano de oro pálido bajo un cielo implacable. El calor brillaba sobre el asfalto, haciendo que el horizonte ondulara como el agua. El semirremolque de Jack Dalton retumbaba constantemente por la carretera de 2 carriles, sus neumáticos zumbando sobre el pavimento agrietado. La radio CB estaba en silencio. El único otro sonido era el leve traqueteo de un termo suelto en el soporte. Vacío hace horas. Se dijo a sí mismo que podría recorrer otros 160 kilómetros antes de detenerse, pero lo cierto era que el calor ya le había calado los huesos. Estaba pensando en la fresca sombra de una parada de camiones cuando un pequeño destello captó su atención más adelante. Una camioneta plateada se detuvo junto al arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente en el resplandor del mediodía. Al acortarse la distancia, vio el capó abierto y una figura solitaria de pie junto a él, protegiéndose los ojos con una mano del sol. No caminaba de un lado a otro ni jugueteaba con herramientas. Simplemente estaba quieta. Algo en esa quietud hizo que Jack levantara el pie del acelerador. La pasó lentamente, observando la escena en los espejos. El vehículo estaba limpio, más nuevo, pero había un hundimiento en su postura que no correspondía a un simple pinchazo. Jack conocía esa postura, la silenciosa caída de alguien varado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se detuvo, sus frenos de aire suspirando mientras el polvo se levantaba alrededor del camión. Al bajar de la cabina, el calor lo golpeó como la puerta de un horno al abrirse. De cerca, la mujer parecía aún más varada de lo que imaginaba. Tenía 20 y tantos años, una larga melena morena y ondulada que se le pegaba en algunos tramos a la piel bronceada. Sus ojos verdes captaban la luz incluso bajo la sombra de su mano. Pero había una ligera tensión en ellos. Una camiseta blanca ajustada y unos pantalones cortos vaqueros estaban manchados por el polvo del desierto, y aferraba una botella de agua de plástico vacía como si valiera más que oro. «Se me acabó el diésel», dijo con voz seca y débil. «El teléfono se quedó sin batería hace unos 20 metros. He estado saludando a los camiones», pero se encogió de hombros levemente, lo cual decía el resto. Nadie se había detenido. Jack miró su propio indicador de combustible. Bajo. No vacío, pero más bajo de lo que le hubiera gustado. Su tanque auxiliar contenía 1 galón de diésel, justo lo suficiente para llegar a la siguiente gasolinera si tenía cuidado. 1 galón no era nada hasta que no te quedaba nada. No necesitó pensar mucho. El sol calentaba demasiado, la carretera estaba desierta, y parecía que ya llevaba horas ardiendo. «Abre la tapa del depósito», dijo simplemente. Ella parpadeó, sorprendida de que no regateara ni hiciera preguntas primero. Su sonrisa, tenue pero sincera, se giró hacia la camioneta. Jack la siguió, desabrochando ya el bidón amarillo de diésel del lateral de su vehículo. El metal le ardía en las manos. Al verter el primer chorro en el depósito, el viento del desierto arreció, azotándole un mechón de pelo en la cara. Se lo echó hacia atrás, observándolo como si no supiera qué pensar de aquel desconocido que se había detenido en medio de la nada para ayudar. «No tenías por qué», murmuró. Jack no levantó la vista. Sé que el bidón era más ligero de lo que esperaba. Quedaba poco más de 1 galón. Vertió el combustible sin parar,
observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba en el depósito. A su lado, el desierto bullía de calor con un viento tenue y fuerte que olía a tierra cocida. «Es todo lo que tengo», dijo Jack cuando el bidón estuvo vacío. «Deberías llegar a 20 metros, quizá 25 si vas con calma», frunció el ceño. «¿Pero tú qué?» Jack volvió a enroscar la tapa del bidón. «Voy a parar a alguien. Hay muchos camiones por esta ruta». No era del todo cierto. No con este calor. No en este tramo. Pero ella no necesitaba saberlo. «Puedo pagarte», dijo rápidamente, casi con urgencia. «¿En efectivo o...?» negó con la cabeza. «Quédatelo. Ve a un lugar seguro». Ella dudó, luego se acercó, sus ojos verdes fijos en los de él como si intentara leerlo. «¿Por qué?» Jack sonrió levemente, mirando hacia la interminable franja de carretera. «El mundo está lleno de gente que solo ayuda cuando es fácil. Solo intento asegurarme de que haya un poco de equilibrio». No respondió de inmediato. En cambio, le tendió la mano. Nina Carter. La estrechó con firmeza, cálida, un poco polvorienta. «Jack Dalton». Ella miró hacia su camión. «Y ahora estás atrapada aquí por mi culpa». «Porque yo elegí estarlo», corrigió, retrocediendo hacia la cabina. Cuando ella se giró para arrancar su todoterreno, él la saludó brevemente con la mano, ya subiendo a su camioneta. El rugido de su motor era débil pero constante. Tenía lo suficiente para lograrlo. La observó incorporarse de nuevo a la autopista hasta que el brillo se tragó sus luces traseras. Entonces regresó el silencio. Solo él, el calor y una larga espera. Jack se recostó en su asiento, se echó el sombrero hacia adelante y cerró los ojos. Acababa de cambiar un día de trabajo por la seguridad de un extraño, y no se arrepintió ni por un segundo. Los días después del desierto se sintieron como siempre. Kilómetros rodando bajo las ruedas de Jack. Paradas de camiones confusas. Café servido por camareras que recordaban su nombre. Pero no era la última vez que había estado allí. No pensó mucho en Nena. La gente pasaba por las vidas de los demás aquí como nubes de polvo. Vistas por un momento, luego desaparecidas para siempre. 2 semanas después, estaba de vuelta en su pueblo natal, un punto discreto en el mapa con una oficina de correos tan pequeña que compartía pared con la ferretería. Jack entró con su llave de correos, esperando encontrar solo un par de facturas. La pequeña puerta de latón se abrió con un crujido, revelando un sobre. Grueso, de color crema, sin remitente. Su nombre estaba escrito con pulcra tinta negra, de esas que parecen sacadas de una pluma estilográfica. Dentro de una sola hoja de papel grueso, grabada en oro. Con el nombre de un albergue de montaña del que nunca había oído hablar. Debajo, las palabras: «Está invitado a una reunión privada. Todos los gastos pagados, detalles adjuntos». Faltaban 2 meses para la fecha. Sin explicación, sin firma. Jack casi lo tiró al asiento del copiloto, pero algo en el peso del papel y la ausencia de remitente lo atrajo. Lo guardó en la guantera. Con el paso de las semanas, la invitación persistía en su mente. ¿Quién la envió? ¿Por qué él? Llevaba suficiente tiempo en la carretera como para saber que la vida no suele regalar regalos sin condiciones. Pero cuando llegó la fecha, la curiosidad ganó. Cargó combustible, cargó el vehículo y se dirigió hacia las montañas. Los caminos se estrecharon, los pinos sustituyeron la maleza del desierto, el aire se enfriaba con cada curva. Para cuando vio el albergue, una gran estructura de madera encajada contra un acantilado. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos, tiñendo el cielo de oro fundido. Jack aparcó su vehículo en la grava, todavía preguntándose si se había equivocado. Jack apagó el motor y se sentó. Se quedó allí un momento, contemplando la cabaña.
Sus enormes vigas de madera brillaban al atardecer y las altas ventanas reflejaban los picos que se alzaban tras ella. Un montón de coches llenaban el aparcamiento delantero, pero lo que le llamó la atención fue el segundo aparcamiento más allá, cercado con algo brillante detrás. Bajó de la cabina, sintiendo la grava crujir bajo sus botas. El aire de la montaña era cortante, casi impactante después del calor del desierto. Un aparcacoches con chaleco negro se acercó, pero Jack le indicó que se marchara. No estaba allí para disfrutar de un trato de lujo. Dentro, la cabaña era todo madera pulida e iluminación tenue. El aroma a pino y humo de leña flotaba en el aire. La gente con atuendo formal se movía por el vestíbulo, copas de champán en mano. Jack se sentía como una bota de cuero gastada en una habitación llena de zapatos de vestir lustrados. En recepción, una joven con blazer verde sonrió cortésmente. El señor Dalton. Jack hizo una pausa. Sí, por aquí. Ella lo condujo a través de unas puertas de cristal a una amplia terraza con vistas a la cerca que había visto antes. El sol poniente tiñó el metal. Abajo, en llamas. Jack se detuvo en seco. El aparcamiento estaba lleno de semirremolques nuevos. Filas de ellos, impecables y relucientes, con sus espejos cromados reflejando la última luz del día. Todos parecían recién salidos de fábrica, sin un rasguño ni un kilómetro en el odómetro. Una voz se escuchó detrás de él. Esperaba que vinieras. Se giró. Nina Carter estaba allí, su larga y ondulada melena castaña caía en suaves rizos, sus llamativos ojos verdes brillaban bajo las luces de la terraza. Llevaba un elegante vestido verde oscuro que brillaba tenuemente al acercarse, con una sonrisa dibujada en sus labios. Nunca pude agradecerte como es debido, dijo en voz baja. Esta noche sí lo haré. Por un instante, Jack solo pudo mirar fijamente. El atardecer se reflejó en el cabello de Na, convirtiendo los suaves rizos en hebras de bronce. El verde de su vestido parecía casi vivo a la luz del atardecer. No dijo ni una palabra. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la perfecta hilera de camiones, cada uno brillando como una promesa. Ella se puso a su lado, apoyando las manos suavemente en la barandilla de la terraza. Ese día en el desierto, empezó. Le diste lo último que tenías a alguien a quien nunca volverías a ver. No pediste nada. Ni siquiera me diste tu número. Tuve que rastrearte a través de los registros de la oficina de correos. Jack se aclaró la garganta. Te lo dije. Devuélvelo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Lo soy. Se giró ligeramente, señalando hacia el terreno cercado. Mi padre es dueño de la empresa de transporte de mercancías más grande del estado. Cuando le conté lo que hiciste, dijo que hombres como tú merecen que el camino bajo sus ruedas sea un poco más fácil. Jack parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. Uno de esos camiones, continuó, su voz cálida pero firme, es tuyo. Totalmente pagado, papeles firmados, llaves en mi bolsillo. El aire entre ellos pareció calmarse. Jack volvió a mirar los camiones. Pintura impecable, cromo tan pulido que atrapaba el último resplandor del sol como fuego. Se le hizo un nudo en la garganta, las palabras se enredaron allí, negándose a soltarse. ¿Hablas en serio? Metió la mano en el pequeño bolso de mano que llevaba y sacó un llavero, ofreciéndoselo. El logo de un fabricante de primera línea brillaba en su palma. Nunca más tendrás que elegir entre ayudar a alguien y seguir adelante con tu viaje. Jack miró el llavero, luego a ella. El recuerdo del calor del desierto volvió de golpe, el brillo de la carretera, sus ojos cansados, el peso del bidón amarillo de diésel en su mano. Pensó que ese momento había terminado en el instante en que su todoterreno desapareció en el espejismo. Ahora,
De pie en el aire fresco de la montaña con el olor a pino en los pulmones y el destello del cromo nuevo debajo, se dio cuenta de que en realidad nunca había terminado. Jack tomó las llaves lentamente. Sus dedos se cerraron alrededor de ellas como si fueran a desvanecerse. No tenías que hacer esto, dijo finalmente, y sus ojos verdes se suavizaron. Lo sé. El sol se puso por completo tras los picos y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo nocturno. En algún lugar, allá abajo, esperaba un camión. Un nuevo camino, un nuevo viaje, nacido de un galón de diésel en un día. Cuando la amabilidad parecía la única opción.